tenemos a Lucía Sánchez, que es parte de la Correpi, coordinadora contra la represión policial. Lucía, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. Bueno, sabemos que estás con los tiempos quizás un poco movido, que en cualquier momento ya empieza el juicio, en un poquito más de una hora. Sí, a las 10 de la mañana arranca. Exacto. ¿Sabés que queríamos preguntarte cómo nace principalmente la Correpi o cuál es el motivo, por qué? Bueno, la Correpi es la coordinadora contra la represión policial institucional. Y Walter tiene mucho que ver en esto. Una vez que es restaurada la democracia, por supuesto se instala un discurso que tiene que ver con que la represión terminó y con que la represión tiene que ver solamente con los gobiernos de facto y con las dictaduras militares. Lo cierto es que a principios de los 80 y desde ese momento hasta hoy, los hechos de represión total se repiten día tras día y cualquiera que pueda salir a la calle lo ve. Pero hay dos hechos fundamentales en los 80 y a principios de los 90 que hacen que esta organización se constituya como tal. Por un lado está la masacre de Bunge, aquellos fusilamientos de los 3 pibes que estaban tomando birra en la calle, y por el otro el asesinato de Walter. De esos dos hechos nosotros concluimos y tomamos la fuerza para organizarnos en contra de la represión estatal, porque como te decía, concluimos que la represión es una política que se mantiene aún en democracia, con otros métodos seguramente que sí, con otras formas y con otros objetivos, pero presente de igual manera. Bien, Lucía, ¿sabés qué? A mí particularmente me interesa preguntarte por qué a Espósito, el excomisario, se lo acusa solamente por detención ilegítima de la libertad y no por asesinato. Bueno, mira, porque esa causa ya fue tramitada antes. Ajá, bien, por eso solamente ahora se lo acusa de esto entonces. Claro, sí, o sea, eso, digamos, esa es la respuesta técnica, si quieres. La verdad es que no se los acusa de asesinato porque no quieren acusarlo de asesinato. Claro, en realidad yo apuntaba a ese tipo, yo me imagino que personalmente creo que no se lo acusa por eso, y quería saber cuál era la opinión de ustedes como coordinadora, ¿no? La técnica quizás de la justicia, de cuál es el argumento de ellos. Mira, o sea, nuestra opinión es la siguiente. Nosotros vamos a luchar adentro y afuera, y fundamentalmente con organización política, para que Espósito pase la pena máxima, que es la que puede obtener hoy, que son 6 años de prisión. Pero hoy por hoy creemos que este juicio, además de llegar tardísimo, a Walter lo matan hace 22 años ya, llega porque no le representa ningún costo político. Digo, Espósito es un señor viejo que ya no pertenece a las fuerzas represivas. Esto pasó hace 2 décadas, es decir, y encima solo lo juzgan por la detención arbitraria. El juicio en sí no representa un costo político para nadie, ni para el gobierno, ni para el Poder Judicial, ni para la policía. No es quizás como sí sucedió en el caso de Mariano Ferreira, que fue muy obvio cómo el gobierno tuvo que soltarle la mano a uno de sus principales aliados, Pedraza. En este caso esto no pasa, entonces, además de llegar tarde y mal, llega por una causa que tiene gusto a menos, digo, es la detención arbitraria solo. Pero por supuesto nosotros vamos a estar ahí luchando para que Espósito vaya, aunque sea 6 años a prisión, porque nos parece que no es la condena y no son los años, sino que es la conclusión de toda una lucha además. Lucía, ¿qué tal? Muy buenos días. José Cubeli te habla. ¿Qué tal? Buenos días. Lucía, bueno, estuvimos leyendo anteriormente y bueno, de parte de la Correpi comentaban de que presentaron el caso desde el gobierno de Carlos Menem hasta el gobierno presente. ¿Por qué crees que tardó tantos años en realizarse el juicio? Y por lo que te decía antes, digo, hay cuestiones que no llegan hasta que no dejan de tener un peso político, es decir, y hay algo fundamental, que es que
si a Espósito lo condenan por la detención arbitraria, el Estado caería en una contradicción tremenda, porque el Estado argentino, administrado por todos los gobiernos que estuvieron, desde Menem hasta el de Cristina Kirchner hoy, utiliza las detenciones arbitrarias como una de las principales herramientas para detener a los pibes, llevárselos a las comisarías y torturarlos y luego asesinarlos o cooptarlos para vender droga o lo que sea. Es decir, las detenciones arbitrarias son una de las herramientas más utilizadas por la policía argentina para infundir el miedo y disciplinar a la población. Entonces, a esto se le está juzgando por la detención arbitraria. Si eso tiene una condena, habría una contradicción muy grande. Bien. Y si el juicio tardó tanto en llegar, es justamente porque estuvieron retrasando esta situación. Y si llegó el juicio no es gracias al Poder Judicial, sino gracias a la organización y la lucha que nosotros le pusimos atrás para que esto suceda. Bien, sí, importante remarcar eso, creo que nosotros lo decimos bastante seguido, que la lucha del pueblo, de los vecinos, es la que al fin y al cabo consigue las cosas, vos lo estás diciendo claramente. Contaste recién que las expectativas entonces del juicio en realidad no es tanto cuántos años cumple, si bien esperan que lo condenen a lo máximo posible, es darle un cierre. La familia de Walter, eso es lo que espera, ¿no? Sí, con nosotros está militando Tamara Bulacio, que es la hermana de Walter, que todavía no había nacido cuando a Walter lo matan, ella nace después. La abuela de Walter, que se convirtió en todo un ícono durante los 90, estaba muy viejita, pero sí, por supuesto que todos queremos verlo en prisión, pero fundamentalmente porque nos parece que, ver a un policía en prisión no es la conclusión de que el Poder Judicial actúa como debe actuar, sino que es la conclusión de que hubo organización política y lucha consecuente e independiente atrás. De otra manera uno no ve a un policía dentro de una cárcel. Hola, me presento, me llamo Macarena, buen día. Sí, ¿qué tal? Buen Tengo día. una pregunta para hacerte. En el interior del país, como en Chubut, por ejemplo, se ven a diario situaciones de abuso por parte de la autoridad policial. Te pregunto si la Correpi maneja algún tipo de dato al respecto de provincias del interior. Sí, mira, nosotros manejamos, todos los años hacemos la presentación del archivo de casos de personas asesinadas por el Poder Judicial en Plaza de Mayo, cerca de noviembre. Así que el mes que viene no, el otro vamos a estar presentándolo. Y en ese archivo están los datos de todas las provincias, desde Ushuaia hasta Jujuy, perdón, desde Tierra del Fuego hasta Jujuy. Hay una cuestión con las provincias, hay una cuestión a nivel general, que es que esos datos los recogemos ya sea porque se nos acercan las familias, porque nosotros nos enteramos, porque nos enteramos en los barrios en los que militamos, etcétera, pero también muchas veces nos enteramos por los medios de comunicación. Y muchas veces tenemos que leer entre líneas en las noticias, porque por supuesto cuando un policía fusila a un pibe en un barrio, lo que sale en la noticia es que menor de frondoso prontuario fue abatido por policía, bla, bla, bla. Después uno va a la noticia, se encuentra con incoherencias y después te encontrás con la familia denunciando un caso de gatillo fácil en realidad. Eso nos pasa en todo el país, en todo el territorio, es decir, muchas veces los casos de gatillo fácil ni siquiera llegan a ser noticia, muchas veces son publicados por los medios de comunicación como otra cosa. Entonces, también esto nos sucede en las provincias del interior y si se quiere un poco más, porque los medios de comunicación son todavía, hay menos posibilidad de que los medios independientes lleguen hasta ahí. Lucía. Y además la policía ha instalado un disciplinamiento y un poder, si se quiere, un poco mayor que en Buenos Aires, por lo menos. Lucía, ¿cómo andas? Nicolás, ¿quién te saluda? ¿Qué tal? Buen día. A mí me llama mucho la atención, bueno, como veníamos hablando, los 22 años de impunidad que lleva este caso, son más de 2 décadas.
Desde la Correpi, con la cantidad de casos que ya han tratado, ¿hay algún antecedente o algún caso con el cual se pueda establecer alguna comparación de semejante cantidad de años de impunidad? Que yo tenga memoria, no. O sea, que yo conozca, no. Si lo hay, no lo conozco. Pero, bueno, por supuesto, o sea, hay compañeros que, bueno, María del Carmen está acá hace 20 años, seguramente debe conocer algún caso que yo no conozco, pero la verdad es que yo ahora no te podría decir que sí lo hay. Lo cierto es que el caso de Walter es el que llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y es el que, a través del cual podemos obtener una condena al Estado argentino por la práctica de la detención arbitraria a ver, esto es importante remarcarlo, el asesinato de Walter y la causa no prescribe, como prescriben muchos casos de gatillos fáciles de fusilamientos en los barrios y de muerte dentro de penales y comisarías, porque es declarado delito de lesa humanidad, por lo tanto el Estado tiene la responsabilidad de la muerte de Walter. Esto a nosotros se lo arrancamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y es lo que hoy permite que 22 años después sigamos luchando por este caso. Bien, bueno, Lucía, recién hace unos minutitos vos dijiste que muchas veces se enteran por gente que se les acerca, tienen algún medio de contacto el cual podamos difundir para, obviamente, si estas cosas lamentablemente siguen pasando, que es así, se puedan acercar y pedirles ayuda a ustedes, quizás. Sí, nuestro mail es correpi@fivertel.com.ar. En Facebook somos Correpi y después tenemos la página que es correpi.lajaine.org. Está bien, bueno, Lucía, te agradecemos mucho, vamos a estar atentos entonces a este juicio y esperemos que por fin se le pueda dar un cierre. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, esa fue Lucía Sánchez, miembro de la Correpi, que es la coordinadora contra la represión policial e institucional, hablándonos del caso de Walter, que va a arrancar ahora en una hora, son justamente las 9 de la mañana y el juicio oral comienza a las 10.